Estamos acá, tres mamás a través de la adopción, Mariana, de Mamá por Adopción, Natalia Ojeda, y estábamos hablando de los aspectos legales hoy de la adopción en nuestro país. Estábamos, bueno, retomando un poquito los aspectos legales, una pequeña llamada a la acción que habíamos hecho es no quedarse en el miedo, es aprender sobre los procesos, aprender sobre los derechos que uno tiene. No se trata no sé, ir a la facultad, leer libros ni nada, sino buscar los lugares, que también de eso vamos a hablar, buscar organizaciones, buscar profesionales que sepan y que estén en la temática, los registros de adopción también, informan y dan formación. Lo fundamental es de la forma que uno esté cómodo, involucrarse en el proceso, no que sea algo ajeno. Eso era algo de lo que estábamos diciendo, no quedarse en el miedo, sino conocer el proceso. Y que no es tan grave ni tan difícil como lo que comúnmente se sabe. Entonces, esto yo lo voy a conocer cuando me meto en el tema. Cuando empiezo a caminar, ¿no? A andar en el proceso de la adopción, en el claro. juzgado. Bueno, ¿cuál sería el primer paso que tiene que hacer alguien que está pensando en adoptar? Lo podemos dividir en dos, ponerle un paso más operativo de que es cómo quiero adoptar. Puedo adoptar a través de dos maneras. Uno es inscribirte en un registro de aspirantes a adopción, aspirantes a guardas con fines adoptivos. Entonces la persona que quiere proponerse como familia va a buscar el registro que le corresponda a su domicilio, el que le quede más cerquita de su casa. Se puede puede ingresar en la web de adopciones, pone adopciones como para adoptar, lo primero que sale es la web nacional y ahí se busca el registro. Y si no, lo que tenemos, que todas compartimos, y en la red por adopción está, maravilloso, es un mapa interactivo donde uno pone el domicilio y le marca en un mapa cuál es el registro más cercano que tiene. O sea, pensemos este cambio respecto a 10 años, 20 años Total, atrás. sí. Entonces, es decir, es súper difícil, ¿cómo es el registro? Y ahí tenemos la información también de los papeles que tenemos que presentar. Claro, en cada registro nos van a decir qué documentación hay que presentar y nos van a evaluar. Perfecto. Esto porque está organizado en forma de jurisdiccional. Cada tiene una forma y las provincias tienen otra. ¿Cualquier persona puede adoptar? No, los requisitos generales, tenés que ser mayor de 25 años, tenés que tener una diferencia de 16 años, si no me equivoco, 16 con el niño que vas a ahijar, excepto que estés en pareja y que uno de los dos lo cumpla, ya está. Tenés que ser argentino o naturalizado, o si sos persona extranjera, el requisito es 5 años de residencia. Y después cosas que si yo te las digo, Euge, que se las digo, que ustedes las saben y las transitaron, tienen sentido común. Uno va a acreditar dónde vive, va a acreditar que tiene ingresos, significa que tengo que tener mucha plata, que no, normal, para poder sostener económicamente a una criatura, que vaya a la escuela, que vaya al médico, que tenga prepaga, que vaya al hospital, que haga sus actividades. Entonces, luego está lo operativo, que cada registro va a determinar, y si vos estás en un trabajo de relación de dependencia, presentarás recibo de sueldo. Si sos monotributista, eso es muy operativo, cada registro lo determina. Entonces, este tipo de antecedentes penales, vas a presentar, obviamente que no tenés antecedentes penales, algunos registros si tienen deudores de alimentarios morosos, por ejemplo en Cava, si vos tenés un juicio de alimentos pendiente porque tenés otro hijo, o sea, no corresponde que, ¿no? Son cosas lógicas, no es tan complicado. De sentido común. Sí, y ahí de nos vamos sentido sumando, común. María, Natalia, digo yo también, todos estos procesos que al principio pueden resultar un poco tediosos y molestos, como dice Mariana, es tan importante empezar como a involucrarse, a tener más información y a conocer. Yo digo, también todo este proceso nos va preparando, ¿no? Porque uno, a medida que se va involucrando y vamos teniendo posibilidades a lo mejor de acercarnos a talleres, a grupos, cada vez hay más bibliografía, contamos con más libros de profesionales o de papás que han escrito sus historias. Entonces me parece que sumemos un poco todos estos procesos afectivos y emocionales, como lo legal también yo creo que va un poco de esta mano, ¿no? Porque a medida que avanzamos en los aspectos legales, tenemos que empezar a avanzar en los aspectos emocionales.
cómo vamos a prepararnos para que cuando llegue el llamado tan esperado, uno llegue de la mejor manera, de la más saludable y de la más preparada para que este vínculo que se tiene que empezar a construir sea saludable, pensando siempre en ellos. Exacto, exacto. Sí, a veces uno en un principio, ¿no? Se preocupa tanto por estos papeles y por todo lo que hay que hacer, pero bueno, es una pata, una patita importante porque es lo que me posibilita, me habilita, digamos, a ingresar en el proceso, pero después, bueno, la otra pata y más importante en la construcción es esto de prepararse psicoafectivamente, ¿no? Así Digamos, es. uno yo digo, la crianza en sí, ser madre y ser padre, es complejo, ¿no? No viene con manual. Exactamente. Pero bueno, la adopción tiene particularidades, ser familia por adopción tiene particularidades que uno eh, tiene que saberlas, que comprenderlas, para saber también qué es lo que puede esperar o qué es lo que puede pasar, ¿no? Porque nosotros acá hablamos, Marian recién explicó muy bien cómo los chicos llegan al sistema, ¿no? Y si bien puede ser que no tengan padres, o puede ser que sean dados en adopción, la gran mayoría de niños que está institucionalizado o en familias tiene que ver con una vulneración de derechos muy fuerte, ¿no? Entonces, eso, digamos, no es gratuito para ninguna psiquis. Es así. Entonces, niños que han vivido violencia, abuso, negligencia o la falta de una figura de apego estable, obviamente que eso va a empezar a traer en el desarrollo del psiquismo, del cerebro, de la personalidad, sus secuelas, sus consecuencias, ¿sí? Que es recuperable. Yo siempre digo, es recuperable, pero sí uno tiene que saber con lo que se va a encontrar, para saber con qué herramientas va a tener que contar. Porque un niño que ha vivido trauma complejo, y bueno, es esperable que sea difícil de abordar, que no confíe, el vínculo con el adulto está roto muchas veces, tienen miedos, muchos miedos, y eso se expresa en la conducta, se expresa hasta en el modo en que ellos se miran a sí mismos, miran al mundo, a las relaciones, ¿no? Entonces, uno tiene que ser consciente de eso para saber qué es lo que puede llegar a pasar, porque si no, la realidad, no sé, calculo que a ustedes también les ha pasado, uno dice, bueno, esto es un desastre, no me quiere, nunca Y vamos que a va a llegar a haber nada. momentos en cualquier maternidad y cualquier modo de Sí, ahijar, tenemos desafíos, ¿no? Claro, Pero claro, como vos decís, me parece que es muy importante remarcar que vamos a tener desafíos y exactamente. entonces, por otro lado, ¿con qué recursos vamos a contar? Y ahí viene, ¿no? Esto de tejer redes, que para mí es fundamental y Por yo digo, no supuesto. hay que romantizar la adopción porque a veces uno llega como a la adopción pensando que es algo mágico. No, Claro, mágico en no, la vida no es nada, pero también desdramatizarla y animarnos, y ahí voy más amplio que nosotras como mamás, digo como sociedad en general, no es exclusivo de la paternidad adoptiva, animarnos a hablar de las cosas difíciles, sí. sí, de las dificultades, de las adversidades que uno puede atravesar como padres sí, y que por supuesto en los procesos adoptivos, como vos, las dos, desde lo legal o desde lo emocional, estamos hablando de niños que de alguna u otra manera tienen huellas sí, sí, y que entonces es que estas huellas las van a tener que sanar y somos los adultos los que vamos a tener que acompañar y que cada historia es diferente, que cada historia es una historia. Habrá algunas con mayores dificultades y mayores desafíos Exacto. de acuerdo al periodo de una institucionalización, a la salud, porque también tenemos que involucrar acá, yo siempre digo, hablemos de adopción, hablemos de salud mental, hablemos de discapacidad, que vuelvo a repetir, no es exclusivo de la paternidad adoptiva, es cierto que una paternidad adoptiva uno la está eligiendo responsablemente, pero también en una paternidad biológica podemos tener hijos con dificultades, no solamente diagnosticados en el embarazo, sino que surjan a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué recursos como adultos vamos a buscar para que estas dificultades surfearlas de la mejor manera? Entonces ahí viene, ¿no? Para mí siempre el mensaje como sociedad de tratar de ser una sociedad más empática, de sistema educativo más inclusivo y de buscar profesionales que cada vez lo hay más, desde que nosotros lo adoptamos a Yair, que fue en el año 2004 a hoy,
gracias a Dios, hay un montón de profesionales formados y especializados en adopción, profesionales en el área legal o en el área de salud. Entonces también como aconsejar, ¿no? De esto de buscar profesionales que nos acompañen a lo largo de nuestra historia, pero sin miedo, o sea, Exacto, qué sin miedo a lo importante eso, legal, poder pedir ayuda, Sí, ¿no? O sea, total. es fundamental, es fundamental. Ahí vi dos preguntitas que van a pasar, no sé si quieren Sí, sí, que contestemos porque decirles, por después supuesto. pasan. Pau de Córdoba y comentó que en la parte del trámite legal se ingresa todo por web. Está buenísimo. Hay Interesante. muchas jurisdicciones que se hace así y hay otras que, por ejemplo, se hace una precarga web y después te acercas al juzgado o al registro, bueno, y seguís. Sería parte del operativo. Y Así ahí es. pensando en eso, yo también y con escuchando a la Nati y a vos, Euge, cómo este miedo a lo legal, al trámite, lo tenemos tan fuerte y en realidad es mucho más profundo lo que ustedes están hablando. No, Así sin es. desmerecer lo que uno O sea, puede lo legal vivir haciendo es un cómo trámite y llego lo a legal. formar la ¿cómo llevo? familia. Es una Es una parte que es parte, transitoria, porque se termina el trámite y ya está. Ahora ser sí. mamá, Después es ahijar, para es toda la toda la vida. vida. Exacto. Después es para toda la vida. Y después otra que pasó, cortita, porque después van pasando, es si una convocatoria pública de una provincia, no me acuerdo yo la provincia que dijeron, pero si de una provincia a otra se pueden presentar. Eso lo tienen que ver en la convocatoria Claro. misma, que se determinan las características, porque hay convocatorias que son provinciales, solo para la provincia, que hace poquito compartimos una de Santiago del Estero, que era Solo solo para. para postulantes de Santiago del Estero. Y hay convocatorias que son nacionales, entonces eso no lo podemos contestar en general, lo tienen que ver en la convocatoria pública o consultar en los datos de contacto. Ahí es bueno aclarar, Mariana, que para la convocatoria pública, las convocatorias públicas, más allá que son provinciales o nacionales, podemos no estar inscriptos y sí anotarnos para la convocatoria. Exacto, o sea, sí, el primer trámite que hablamos, el primer procedimiento era la adopción tradicional a través de la inscripción en un registro de aspirantes y la otra forma de adoptar en Argentina es presentándonos en una convocatoria, estar inscrito en el registro, puedo estar o no, y ahí nos van a evaluar o va a evaluar ese registro o ese juzgado a la persona o a la familia para ese niño o niña determinado o grupo de hermanos. Es específico, la evaluación está igual, pero en específico para ese caso. Así es. Bueno, que hay muchas historias, ¿no? Muy lindas Sí, de familias que llegan a través de convocatorias públicas, con grupo de hermanos, con historias ¿no? con salud o discapacidad, que hay que poder también, así como naturalizar de adopción, naturalizar, ¿no? Hablar de discapacidad y cómo acompañamos, ¿no? Y que nada nos marca, son situaciones que un ser humano o una persona o un niño puede tener y que somos mucho más allá de esa discapacidad o de esa circunstancia, ¿no? Que nos toca atravesar en la vida. Exacto. Sí, y también pienso, digo, y volvemos a esto, ¿no? De lo importante que es prepararse, trabajar en construir, porque bueno, no es que uno tiene que saber todo o ser un, no, es estar, digamos, ser flexible para poder abrirse a la realidad del otro, para tener empatía, sensibilidad y poder trabajar con lo que haya que trabajar, ¿no? Porque digo, también es una realidad lamentable de hoy que hay muchas desvinculaciones, ¿no es cierto? Entonces recién dijimos, bueno, el trámite es un trámite que tiene un tiempo, es un periodo acotado, pero ser madre o padre, ahijar es para toda la vida, ¿no? Y tener esa conciencia también en esto es sumamente importante, porque son niños, ellos no eligen, yo creo que ningún niño elegiría ser adoptado, ¿no? O sea, es la realidad que le tocó y es bueno que se restituya su derecho a vivir en familia, pero no es algo que ellos Por eligen. eso Entonces, ahí es importante decir que ellos no eligen dónde nacieron ni la circunstancia, pero el adulto que se acerca sí lo está eligiendo. exactamente. Entonces ahí, por eso a veces también entiendo que hay procesos y hay diferentes experiencias, ¿no? Mariana, vos días traías experiencias y situaciones, y es cierto, hay de todas situaciones, pero todo este proceso, más, por más arduo que parezca, también nos prepara. Y también es lindo y que podamos compartir, chicas, que somos un montón de fundaciones, de ONG, de personas y profesionales
hoy trabajando en adopción y que no nos quedemos solamente a veces con la información de los juzgados, que es válida y que es necesaria y que hay que transitarla, sino a veces buscar también información en redes, a través de preguntar en los juzgados, porque me parece que el sentirse acompañado y hablar con un otro que entiende este lenguaje o entiende de la situación que estoy atravesando, hace que esta empatía y que este vínculo también sea mucho más fácil y que como papás, ante las situaciones que se nos van presentando, porque después tenemos hijos con diferentes etapas evolutivas y que cada etapa evolutiva va a traer sus propios desafíos, como cualquier niño, niña y cualquier hijo, pero también sabemos que los hijos a través de la adopción van a tener en determinadas etapas evolutivas como este plus, ¿no? Que hay que Sí. acompañar y que hay que acompañar sin miedos y a veces preparándonos buscando asesoramiento. Sí. Sí, y compartir con otros también, ¿no? Con otras familias, digamos, también que, bueno, con las mismas o similitud o características, ¿no? Yo creo, para mí eso es como, en mi experiencia personal fue sumamente importante, lo sigue siendo. Yo soy parte de un equipo, un servicio acá en Lomas de apoyo a la adopción, ¿no? Donde tenemos encuentros mensuales con papás adoptivos y bueno, y con aquellos que están en la espera, ¿no? Con los pretensos. Y qué espacio tan valioso poder compartir con otros que están en el mismo camino. Qué espacio Así tan es. valioso, realmente. Pero bueno, uno tiene que buscar, ¿no? Uno dice, bueno, acá en mi zona no hay, o acá no hay. Bueno, hoy con el tema de las redes Y también, la la virtualidad virtualidad, también que nos permite, ¿no? sí, Atravesar barreras y por ahí si no estoy o vivo en una ciudad más alejada, puedo a través de la virtualidad tener asesoramiento. También asesoramiento legal, Mariana, porque también sabemos que hay situaciones o procesos de adopción que son a veces también más complejos y que necesitamos a veces tener más herramientas desde lo legal, ¿no? Sí, 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 obviamente. Hay procesos que son complejos, no hablamos ni siquiera de trámite, esto no es un trámite, es mucho más que un trámite. A veces a mí me pasa que como que lo jurídico, lo legal, se lo ve como muy oscuro, muy lejano, pero bueno, no es así. Y hay situaciones en que uno necesita saber cómo actuar, qué derecho tener. Justo lo que es familia, adopción, muchas veces es muy, muy como un saco a medida, no hay respuestas únicas, es difícil a veces, porque tiene que ver, bueno, todo el tema de familia es así, Así específicamente es. con adopción, pero sí hay cosas sí. complejas. Y Y muchas veces, perdón, María, muchas veces en ese proceso también suceden cosas que generan muchas inseguridades, ¿no? A los que estamos a los niños también y a los papás también. Entonces también encontrarse con profesionales que tienen esta sensibilidad, como la tienen Marian y como la tienen otros profesionales que trabajan. O sea, es un aspecto muy importante también ser Es un plus acompañado que en la este verdad aspecto que es legal. increíble, sí. Claro, por supuesto, sí, es de mucho valor, de mucho valor. sí, Y yo creo bueno, que yo voy a todo, ¿no? compartir, Cuando uno hace sí, como el puente y tenemos personas como Marian, que a su vez te orienta desde lo legal, pero que lo vivió porque tiene la propia Claro. experiencia. Yo creo que la experiencia nos hace tener como una mirada mucho más empática y poder comprender más allá de que por supuesto es necesario, ¿no? El marco académico y profesional de uno, pero la experiencia nos da como un plus Sí. que la verdad que para el cliente, el paciente o a la mamá o papá que estoy acompañando, me parece que es una sensación de una seguridad, ¿no? Importantísima en procesos de adopción. sí, quizás sea también escuchándolas y pensando en mi propio camino y los acompañamientos que yo he hecho y los profesionales también que a nosotros, mi familia, digo, nos han ayudado muchísimo. O sea, yo digo y debo decir que un montón de veces pedí ayuda, siempre fuimos por ahí proactivos en buscar, nunca me quedé, pero hay situaciones muy complejas, pero en un buen sentido, Así como es. decías vos, Euge, que forman parte, y Nati también, de la familia adoptiva. Y bueno, que uno necesita ayuda y buscar, ahora no sé, hay como nosotros encontramos en la red, profesionales relacionados con la salud mental, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos,
que han transitado, quizás no, o que han transitado este camino en forma personal, se ve mucho. A veces no se debe ser que nos impacta tanto esto que terminamos acompañando caminos porque nos impactó tanto a Total, nosotros. sí. Y otros Y que ahí no, que vemos, por quizás, otro lado, sí, ahí ahí te vemos. agrego la necesidad del otro, porque cuando uno lo Sí, transita de forma personal, es como que vivís cuáles son las falencias, cuáles son las carencias, cuáles son las verdaderas necesidades, lo real que como mamá necesité y a veces lo tuve y a veces no, porque tenemos también distintas situaciones. Entonces, como decís vos, Marian, esta actitud proactiva de sí, buscar, de no quedarnos. Y si algo no nos convenció, también confiar un poco con nuestro instinto, buscar otra persona, buscar otro sí, profesional. Eso es muy personal. Es como la horma del zapato, cada zapato es diferente, cada historia va a ser diferente. Lo que funcionó para una puede que no para el otro, pero lo importante es siempre, yo digo, acá tenemos como las tres caras, ¿no? Las tres somos mamás, pero también estamos como lo legal y la parte de salud. Y creo que es la red que uno tiene es la red más básica para cualquier proceso de adopción. Familia, el aspecto legal y el acompañamiento. Yo creo que el acompañamiento es fundamental, aunque sea transitorio, no siempre sí. lo necesitamos a lo largo del tiempo, pero me parece que es lo que nos va a brindar que ese vínculo que se tiene que construir sea sólido, sea estable, seamos padres disponibles, empáticos, porque tenemos también un sinfín de miedos cuando empieza el proceso de vinculación, de dudas. Estamos siendo, por otro lado, evaluados desde lo legal. Entonces, bueno, es todo un proceso a transitar y cuanto, como decías, más información tengamos, más seguridad vamos a tener como adultos. Y esa seguridad va a dar el soporte, ¿no? Sí, repercute Emocional. ahí, en nuestros hijos después, ¿no es cierto? Por supuesto, que esa es la finalidad en realidad, que yo me prepare, o que trabaje, o que vea cuáles son mis recursos, o que desarrolle más recursos, en realidad todo repercute en ellos, que es lo principal, digamos, ¿no? Es eso. Así es. Y que yo siempre digo, ¿no? Ellos llegan a través de la adopción. Una vez que llegan se convierten en hijos. O sea, son hijos, ¿no? Sí, Y nos convertimos en papás. Entonces, después cada historia es diferente, pero porque si no todo el tiempo también está como el juicio, ¿no? Ah, porque es adoptado, ah, porque fuiste, o porque estás en el proceso de adopción, entonces ya es difícil. No, digo, yo siempre a veces uso esta frase, digo, el que nos dijo que la vida es color de rosa nos engañó, pero a su vez la vida es del color que yo la quiera pintar. Entonces, aún en los momentos de dificultades, va a ser del color que yo la elija pintar, de buscando ayuda, viendo cómo puedo o no acompañar este momento, a lo mejor difícil y que me va a poner a prueba. Es cierto, como decías Natalia, seguramente nos van a poner a prueba, o sea, todos los hijos nos ponen a prueba y en los procesos adoptivos también, porque tienen, y me gustaría hablar un poco de esto, Nati, ellos tienen que probarnos hasta sentir y darse cuenta que vamos a estar para ellos, que Exacto. no vamos a desaparecer de sus vidas ante la primera dificultad. Entonces, saber que las dificultades van a formar parte de nuestra vida, o sea, y forman parte de nuestra Sí, vida las dificultades. yo creo que este es el gran desafío, ¿no es cierto?, para nosotros como padres, de alguna manera, o construir cuando no lo hubo, o cuando lo hubo de manera, digamos, o restaurar o sanar el apego, ¿no? Que es este vínculo, cuando uno sabe que hay un otro ahí que me cuida, que me mira, que está pendiente, que yo puedo confiar en eso, y eso me da posibilidad de, no sé, de ir al mundo, de investigar, Sí, de salir, de, ¿no? Con esa confianza de que hay un otro que está detrás mío, que me mira y al que siempre puedo volver. Nuestro gran desafío como papás es restaurar eso, ¿no? Y que ellos puedan sentir esa seguridad de, bueno, atrás está mamá o papá mirándome y me dice que no, que sí, que yo valgo, que puedo, ¿no? Entonces, esto es lo que puedo ser amado, que soy capaz. Esto es el gran desafío, me parece, como padres, ¿no? Ser padres resilientes de este apego. Que bueno, que muchas veces aparece, ¿no? En la vulneración de así derechos muy es. dañinos. Ha Entonces, estado interrumpido o no ha estado, o no ha muchas veces estado directamente no ha directamente, claro, estado, y claro. que hay que construir, Y que es una construir, necesidad básica, digo, a ver, nosotros
en la experiencia personal, ¿no? Me acuerdo de miles de situaciones, o uno cuando va a un lado donde no conoce a nadie, o donde qué sé yo, lo primero que hace es mira para todos lados. Yo pongo este ejemplo porque me representa bastante, y digo, bueno, y cuando encuentro a La alguien, mirada ahí y está, ¿no? Esta cosa que te da como seguridad, confianza, tranquilidad, sí, confianza. Los Entonces, chicos en el bueno, acto escolar. el acto escolar para mí es claro totalmente. Sí. reflejo, Sí, están empiezan con ahí todas y las se empiezan miraditas, a cuando mirar encuentran ahí su la referente, vida de ella, cómo ahí, les cambia, ¿no? Entonces dice, bueno, lograr eso. Hay muchos chicos que eso no lo tienen, no lo han podido vivir. Entonces nuestro gran desafío es ese, ¿no? Y que nos miren y que eso baste para decir, bueno, ahí está, ¿no? así es. Por eso me parece tan importante naturalizar el hablar de este apego que hay que construir, o de la huella, o del trauma, o de las dificultades, sin miedos, con más naturalidad, ¿no? El poder empezar a hablar, Y o de sabiendo, las... claro, que es dinámico, digo, así como el dolor, el maltrato, la violencia, el abuso dejan su huella, una huella muy dolorosa, el amor, el cuidado, también deja su huella. Y es una huella también muy profunda. Entonces, confiar también en que con eso, aquello otro se puede, ¿no? Esas huellas pueden ir, algunas achicándose, u otras ser Sí. cercadas, ¿no? Esto, tejer una red alrededor con estas otras huellas, que es posible, es posible. Yo creo que si no creyera que es posible, no estaría No acá. estaríamos las tres acá hablando, y las tres con una sonrisa radiante, no Ay, me sin encanta haber pasado escucharlas. situaciones, pero digo, hay que construir como Sí, estos cimientos, ¿no? sí. Y ahí está, porque aparte, como vos decís, esos llegan con otras vivencias, por más pequeños o grandes, y después cada familia es diferente, tiene su propio sistema de creencias, sus costumbres, a lo cual es un proceso de adaptación y de construcción, que, bueno, a veces es más corto el tiempo en que se establece, y a veces son los niños que nos van marcando ellos mismos los tiempos. Y que a veces somos adultos ansiosos que queremos, Sí. ¿no? Acotar como o los plazos legales, o el tiempo de vinculación, o el tiempo legal. Y digo, bueno, a veces más allá de particularidades que sabemos que existen, los tiempos son los que están, y hay que saber respetarlos y acompañarlos. Y me parece que somos tres, además de defensoras, me parece que contagiosas de que seamos más las familias a través de la adopción, que es un vínculo, ¿no? Que cuando lo logramos establecer, y con esta seguridad, me parece que es tan maravilloso como cualquier buen vínculo que uno construya en la vida, y que ahí te olvidaste y no hay barrera biológica, No, no o hay. de ningún tipo. O sea, cuando uno es padre. Y que también me parece esto importante decir, eh, creo que de alguna manera seguimos siendo cada vez menos una sociedad biologicista, pero que se puede, que no es exclusivo de ser padres biológicos, que a veces digo, ¿no? Cuánto camino transitan todavía un montón de parejas para ser padres, y la adopción a veces no está presente como posibilidad. Entonces empezar, ¿no? A tejer y ser cada vez más espacios para concientizar, ¿no? De la adopción como un modo de ser familia, para que esta brecha de que estos niños que están esperando a veces hace mucho tiempo y llegan hasta incluso hasta estas convocatorias, seamos granito de una sociedad donde la adopción pase a ser natural, como muchos otros lugares que también hablar de adopción es mucho más natural que todavía aún en Argentina, ¿no? Exacto. Sí, Y yo sí. creo que también se lo debemos a nuestros hijos, ¿no? Total, Que total. Que yo creo que sientan, el compromiso, cuando uno transcurre y somos mamás a través de la adopción, a veces mi marido me dice, gorda, le digo, no, 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 porque cuando una es mamá, o sea, es mamá, o sea, no va a haber Es nada que nos que, detenga, ¿no? De por no. delante. Y a Es veces que el sueño pasa, es ese también, como que sea más natural, que se pueda hablar, porque obviamente nosotras y quienes están interesados en el tema, somos adultos, tenemos recursos, bueno, tenemos que buscar nuestros acompañamientos, nuestros lugares, como dijiste vos, Euge, con quien nos sintamos cómodos, profesionales, ONG, registros, con quien nos sintamos cómodos, allá vamos. Y después hay muchas situaciones que también, que son para otro vivo, y para seguir hablando del colegio, de los chicos, que pero ahí, no es menor que lo ahí, menciones, me parece, Mariana. ahí es tremendo. Y entonces, ¿cómo sentar los cimientos para que, y mi hijo, y bueno,
sea lo más seguro posible en la vida, porque a veces te dicen cualquier cosa. Bueno, pero yo creo que es muy importante esto que Sí. estás marcando. A veces yo digo, si cambiaría algo de nuestra historia, no nada, incluso las situaciones más complejas. Sí me gustaría y ser semillita a lo mejor de lo mínimo que uno pueda dejar una huella para cambiar esto, ¿no? Que los docentes o los maestros o desde la maestra del jardín de infantes que lo va a recibir, ¿no? Sea empática, abra su corazón, que los otros papás, más allá que a lo mejor vean un niño en una desregulación emocional porque está atravesando un proceso de adopción o una vinculación, abracemos estas historias. Porque me parece que cuando nos empecemos a abrazar, nos vamos a nutrir de otra manera, pero fundamentalmente, como decís, nosotros somos adultos, fundamentalmente por ellos Sí. y para ellos. Entonces yo creo que esa sería nuestro mayor cambio hoy de conciencia, ¿no? El médico que nos va a ver, que a veces me ha pasado, ¿no? Sos mamá, y bueno, contame del embarazo, por ejemplo. Claro. Bueno, soy mamá, y quedan como, pero quedan así porque no están naturalizado, porque si fuese más natural hablar de adopción, tendrían otra respuesta. Exacto. Sí, sí, sí. A mí un pediatra me ha dicho, eran más chiquitos mis nenes, y ha visto historias, sí, parte, porque no tengo toda la historia, y me ha dicho una frase de tipo, no, estos chicos están marcados, los chicos que son adoptados están marcados. Bueno, obviamente cambié de pediatra. Por eso cuántas creencias, cuántos juicios. Amo a mi pediatra actual, pero bueno, obviamente pero después tuve también otros servicios en el italiano, por ejemplo, de prematuros, y profesionales que me han explicado amorosamente, profesionales de la salud, amorosamente, porque yo no sé de esas cosas, lo importante que es el medio para los chicos, que cuando los chicos cambian de medio, cambian totalmente, que los chicos no están condenados a lo que les pasó, y así un montón de cosas que se pueden revertir, y lo que no, se trabaja y se lleva adelante en familia, y en familia se puede avanzar. Y así muchas situaciones más me han pasado, obviamente, y seguro a ustedes también. Total, tengo mil anécdotas, así como tengo mil anécdotas Sí. riquísimas y lindísimas, tengo situaciones, ¿no? Desde una maestra, desde un médico, desde la mamá del compañerito, desde los mismos compañeritos que como no se habla de adopción, ay, soy adoptivo, entonces a veces van cargando con mochilas que no son necesarias. No son necesarias. Y podríamos evitar tanto a los chicos, tanto. Porque se vuelve como de alguna manera vulnerar este estado, ¿no? De ellos, cuando esta mirada no es empática y no es comprensiva. Y que muchas veces no es comprensiva por no tener la información, por no haber escuchado lo que es una adopción, que ser padres no es, como decíamos antes, no es exclusivo de lo biológico, podemos ser padres a través de la adopción, o porque tenés una tutela, porque estás acompañando como referente o como familia de abrigo, y ese tiempo sos familia. Entonces, digo, empecemos a poder hablar, porque de esta manera vamos a evitar situaciones que retraumaticen a nuestros hijos. Exacto. Pero también para eso es fundamental fortalecer también a nuestros hijos. Digo, que en casa se pueda hablar naturalmente, que situación que surja se pueda charlar, se pueda ver, bueno, y frente a esto, ¿qué te parece? ¿Qué podés responder? ¿Qué te gustaría haber respondido? O sea, fortalecerlos también a ellos. Totalmente. Porque bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos seguir trabajando y lo vamos a hacer, pero hay cosas que ellos van a tener que resolver también. Entonces, qué importante también es que bueno, que en casa, que en lo cotidiano naturalicemos esto y es un trabajo. Darle las herramientas para que ellos también puedan resolver. Ahí yo voy a tener una frase de las chicas de Diversa tu Mente, que tengo el cuadrito en casa, que porque leí esa frase y me encantó, que dice, tu historia es tu don. Y digo, wow, pero ¿cuándo es tu don? Cuando podemos sanar esta historia, ¿no? Y esto, como vos decís, es un proceso que depende del entorno. El primer entorno es la familia, o sea, los papás, de naturalizar hablar de la adopción, de la diversidad, porque yo creo que hoy... De la diversidad, claro, tal cual. Hablamos mucho de la diversidad, pero hacemos poco después. Entonces, todos somos diversos, porque todos somos diferentes. Pero esta diversidad que me nutra, no que me aleje o que me etiquete. Sí, que me hace más grande, que me abre, digamos, de alguna manera. Por eso yo creo que estos espacios son tan necesarios, no solamente entre nosotros, ¿no? En colegios, en grupos de papás,
en profesionales, porque no todas las profesiones tienen la capacitación, después la podemos elegir como posgrado, ¿no? Pero si no la elegís y por ahí a veces te tocó porque tuviste una guardia y te llegó una familia, digo, hablar, ¿no? En educación y en salud de adopción. Entonces, yo sí siento que esto es una deuda muy grande que tenemos las familias por adopción, de lograr que sea un tema en la sociedad. Sí, sí, ese auge de la educación, cómo llegar también pienso como mamá, porque esto de que a veces es complejo, pero que no te pidan más el cronograma de vida, la hoja, La la foto de que foto estuviste en del la panza de tu embarazo. mamá. Claro, pero no es desmerecer No, hay lo que biológico, incluir, ahí pero está. incluir. Hablemos de la diversidad. Y, Entonces, si vos ya sabes que en tu sala o en tu aula hay alguien que es adoptado, ¿cómo lo incluyo? No sí, es que voy a dejar de festejar el Día de la Madre, hablemos de las no. maternidades en sentido amplio. Entonces, ahí yo creo que está la mayor riqueza, cuando incluimos. Exacto. Ani, soy docente y antes de decidir sumarme en este camino, trabajé el tema a partir de la película Calabacín y surgieron cosas hermosas. Bueno, buenísimo. Yo vi un Muchas montón de películas, gracias. pero Calabacín no, No, así yo que la voy a buscar. tampoco, así que la vamos Y a para mis agendar porque nenes, es lindo, ¿no? Así que gracias por la información. Sí. Es que a eso es un veces no docente es comprometido, necesario hacer hay un un montón. posgrado, hacer un No, máster. Es No, es nada. abrirse a eso, decir, bueno, a ver, tengo esta particularidad, esta singularidad, ¿cómo lo puedo abordar, no? Y como nosotros como papás, por ejemplo, yo con este tema que también en la escuela ya este año he ido a hablar varias veces, bueno, yo ya les dije, bueno, cuéntenme para una reunión, para hablar o con los papás o con los docentes, ¿no es cierto? Para alguna capacitación, para compartir, porque es importante también que lo hagamos, ¿no? Porque bueno, es esto que decíamos recién, no es que todos tienen que saber todos, pero sí no, abrirse, flexibilizar a lo diferente, a lo diverso. Totalmente. no. Que Sí, cuando tenemos esa información, yo te puedo asegurar que cambia la mirada. Yo me acuerdo de sí, la psicóloga de Yair, o sea, imagínate, te estoy hablando hace un montón de años, ella trabajaba en el juzgado de familias, estaba formada, y había tenido una vez que la habían llamado de un colegio porque había un chiquito adoptado y estaba teniendo como muchas situaciones de bullying. Entonces fue a dar una charla de lo que era la adopción. Yo creo que era salita de 5 te estoy hablando. No era en la sala de Yair. Y de pronto, claro, cuando ella empezó a contar que, o sea, ¿no? De todas formas de ser mamá y que las mamás adoptivas elegimos y como, ¿no? Elegimos desde el corazón. Claro, fue tan lindo el mensaje, tan amoroso, que después todos los niños decían, mamá, yo quiero ser, que sean, queremos adoptar porque nosotros lo estamos eligiendo, porque ella decía como que a veces uno queda embarazada y viene nuestro bebé y en el embarazo te vas preparando, pero que esto era una decisión elegida que los papás a través de la adopción deseábamos tanto, ¿no? Esto de ahijar y de darle este lugar, que realmente hablaba de un amor, ¿no? Maravilloso y transformador. Entonces, claro, de pronto los nenes empezaron a ver la adopción de una manera más natural y más amorosa. claro. Sí, Y sí, a Eso sí. veces, tendría como que decís, pasar en todos o lados. el otro día que fue el Día Mundial de la Adopción, y nosotros compartimos, ¿no? Entonces, entre las ONGs, y hubo un jardín de infantes que esperaba en la salita con todos esos globos violeta, y yo digo, ay, ese gesto, ojalá tengamos más de esos gestos. Y que a veces son de sentido común, y es tanto a veces, ¿no? La vida que uno tiene a veces incluso que ni siquiera nos detenemos a pensar, ¿no? Si en nuestra sala hay, si tenemos un familiar, si tenemos un amigo, ¿qué puedo hacer por el otro? Sí. Sí. Es que tiene que ver con lo que hablabas de la diversidad, de no solo en la adopción, en todos los ámbitos que puede haber, cómo soy más empático con el otro. Y si no está, si no hay un niño adoptado en la sala o en el grado, bueno, quizás es hora que que se Que salga, que igual se se piense en puede todos en hablar, general, claro. que se pueda hablar porque Total. es social, es un tema que debe ser social y creo que también no como queja, pero como una observación, nosotras como profesionales, como mamás, las ONG, todos también estamos tratando de aportar, de sumar, y cuando no hay, o sea, sí, a mí me encantaría también ir al colegio y dar una charla y hablar y ayudar. Obviamente soy mamá y bueno, y trabajamos todas por los chicos, en definitiva, pero
qué hermoso sería que, no sé, que haya que venga desde arriba, Que nos lo entonces. soliciten, que no seamos como Que, estas claro. leonas que vamos remando y buscando los espacios o construyendo, ¿no? Ahí me entendiste. Sí, sí, porque quizás es falta de información, con más información se puede, con otra mirada, con más Como vos decís, pasa un empatía, montón pero y pasa en esta hay que ir diversidad, sí, buscando. totalmente, y construyendo. Entonces vamos haciendo como psicoeducación, ¿no? Pero yo a veces digo, ¿no? Seguimos siendo como islitas Sí, aisladas. Si bien somos muchas más, por suerte, cada vez, todavía seguimos siendo islitas aisladas, la que por ahí te llamaron de un colegio y tuviste la suerte de dar una charla, sí, o de un instituto, o un evento de adopción, y celebramos que haya un evento y sí. ahí vamos en masa al Y evento de todas adopción, aplaudimos, sí, o un programa, o un periodista que de pronto nos convoca a alguna a hablar de la adopción, que esto sea moneda corriente, sí. porque es el Exacto. único Fernanda modo de Carrizo está ahí. transformar la Sí, realidad de la adopción y que estos niños que están a la espera sean mirados. Y Exacto. que sí, sean mirados sí, sin miedo porque cada vez seamos más, ojalá que contagiemos y como vos decís, que empecemos a contagiar sí, desde que sean niños. sí, Entonces, desde que sean niños nuestros hijos hablen de la diversidad en el sentido amplio y también de que podemos ser papás a través de la adopción, que no es exclusivo de lo biológico. Entonces ahí estás haciendo un cambio, ¿no? De paradigma, así como estuvo este cambio de paradigma en la adopción, que antes la mirada estaba puesta en el adulto que llegaba, hoy está puesta en el niño. Es Exacto. cierto que el adulto va a llegar con un deseo. También es cierto que hay que hacer, si quisiste ser papá biológico, hay que hacer un duelo, hay que tener un trabajo personal, porque de eso me parece que es la garantía que tenemos para que no se vuelvan a vulnerar estos derechos y no haya más desvinculaciones. Y que yo digo, a veces cuando hay desvinculaciones, lo primero que nos viene es como la mirada de juicio. Y yo digo, pero vamos más profundo. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Qué pasó con esa escuela que te está llamando porque a lo mejor es el niño que molesta? Con este profesional que a lo mejor tenía que acompañarte de un modo mucho más activo del que te acompañó. Entonces, yo digo a veces, bueno, dejemos ver estas situaciones para ver cómo las transformamos. Entonces, ir como a lo profundo, ¿no? De las personas que llegamos a la adopción, de los profesionales que trabajamos, de los equipos técnicos. Eh, Termina el juicio de adopción y nunca más nadie sigue, nos Sí. controla, o hay un O ni seguimiento, o hay un acompaña, o sí, porque eso en acompaña. realidad, no hay acompañamientos muchas veces, Entonces ¿no? digo, en estos procesos de vinculación que a veces son procesos muy complejos. Entonces digo, ¿qué pasó con ese equipo técnico? A veces hay que embarrarse la cancha y hay que zambullirnos en el barro y en esta oscuridad que se nos presenta para poder empezar a dar luz. Pero me parece que para que esto suceda hay que hablar sin miedo de las dificultades. Entonces es cierto, a nosotros nos tocaron batallar un montón de situaciones con nuestros hijos, de salud mental, de adicciones, de Sí. discapacidad, y que lamentablemente sigues haciendo ruido muchas veces y seguimos siendo como mirados. Entonces, que seamos mirados, pero desde el amor y a ver cómo te tomo de la mano para acompañarte. Exacto. Con el Sí. mensaje de la mamá, sabiendo que tenés un hijo con un problema. A lo mejor solo un mensaje, pero recibir ese mensaje para nosotras es un montón. Claro. Pero es es esto, un es montón. comprometerse, ¿no? Yo la otra vez escuchaba a una persona de un equipo técnico que decía, bueno, pero no tenemos los recursos, ¿no? Como para acompañar y todo. No, 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 cuando el recurso no está, obviamente que uno necesita recursos, pero el recurso soy yo. Total. Y esto que vos decías, embarrarse, meterse ahí, el recurso tiene que ser uno mismo, no puede ser una excusa la falta de recursos, No, ¿no? porque ese niño es hoy, es en este minuto que te necesitó, no es el lunes, es en el Exactamente. momento, o sea, en el momento de ese desborde, el profesional, el abuelo, el amigo, por eso digo, si como sociedad tenemos más información, también vamos a contar de más herramientas, Claro, porque claro. también tenemos una familia ampliada y una sociedad que nos está acompañando. Entonces, esto, ¿no? Porque a veces vienen como el consejo y a veces solo necesitamos estoy. Sí, exacto. Y esto acá el comentario de Fernanda, ¿no? Que dice, tenemos que ir por la cultura del acogimiento familiar y adopción. Es Hermoso. fundamental, porque las Total. familias, digamos, completamente biológicas también, que acogen a un niño, uno ahí ya está creando, ¿no? Está transmitiendo
valor, un aprendizaje para el futuro, para que se naturalice también en esos niños de la familia, ¿no? Un otro que también va a necesitar, que necesita y abrirse esas realidades. Es sumamente importante eso. Y que a ese niño, ese tiempo, en este caso que estamos hablando de las familias de abrigo, de las familias, ese tiempo que va a estar en nuestra vida, le cambiamos la vida. Entonces, a Porque veces uno yo conozco un montón, deja huella, total, así como es otro feo dejó huella, ese tiempo, sea el que sea, la transitoriedad que sea, deja una huella. totalmente. ¿Sí? También Alguien me dijo ahí, que soy capaz de ser querido, amado y cuidado. Ya también está, no se ahí es importante que las familias adoptivas no tengamos miedo a vincularnos con esta familia, que es la que conoce, y que los juzgados también tejan este puente, ¿no? Sin Exacto. miedos. O sea, sabemos que los que son familia de acogida no somos familias por adopción. Vos estás optando por estar un tiempo, una transitoriedad en esa vida de ese niño, y que en ese tiempo vamos a ser familia. Y nosotros como papás, ¿qué más mientras más gente quiera a nuestros hijos, qué mejor, Totalmente. ¿no? Entonces somos ¿Cómo? esos. Sí. Si han hecho algo por nuestros hijos que fue, o sea, y completamente desinteresados, y empezó esa sanación, esa recuperación, pero bienvenido sea, por supuesto, Totalmente. sigamos ahí, continuemos, que sea nuestra red también, por supuesto que Y sí. también tienen que formar parte, hay historias que forman parte toda la vida, hay historias que Sí. forman parte de un Un tiempo, y tiempo, hay historias que la cortan. Y yo digo, no puede haber un corte abrupto, porque ahí también volvemos a vulnerar los derechos, porque forma parte de su historia. Que a lo mejor se duró el tiempo de la revinculación con la familia adoptiva, y después no sigue estando a lo largo de la vida. No está ni bien ni mal, cada historia es diferente. Pero no tengamos miedo a que si hubo una familia en la historia de nuestros hijos que va a llegar a nuestra vida, conocerla. exacto. Porque también muchas veces la no información es peor que la información, en todo sentido, en salud mental, porque también a veces pasa, ¿no? Que decís de los juzgados, de la sociedad. Está bien, ¿y qué pasa cuando recibimos esta información? Sí. Entonces digo, esta información es valiosa porque es la historia de nuestros hijos. Exacto. Sí. Yo como mamá, o sea, no hay forma que yo pueda agradecerle, o sea, no puedo hacer nada en la vida para agradecerle a la familia que cuidó a mis hijos, ¿no? Y al hogar convivencial y familia de acogimiento. O sea, no puedo, o sea, puedo agradecer, puedo estar en contacto, yo les mando fotos de mis nenes, por ejemplo, que estamos más lejos, a fin de año, mi marido también, cuando empiezan el colegio, todos los eventos. Estamos en contacto, más que nada virtual. Siguen el paso de los chicos. Les puedo agradecer, les puedo decir, les puedo mandar un mensajito, pero, o sea, no hay forma de que... o sea, lo que quiero expresar es qué vale una palabra para lo que ellos hicieron por mis hijos. Totalmente. Es re difícil de expresar. Es que si no es negarles una parte de su vida, ¿no? Y es un eslabón importante. Es como decir, Súper. si estuvo en un hogar, ese hogar formó parte de su vida. Habrá sido mejor, habrá sido peor, pero forma parte de su historia. Entonces, Exacto. es como el rompecabezas, que después cuando llegan a la adolescencia, en la crisis de la identidad que todos tenemos y que en los procesos adoptivos va a surgir, tenemos que armar como este rompecabezas. Entonces, también tenemos que derribar los padres estos mitos de la biología, de hablar de los padres biológicos, hablar del hogar en el que estuvo, o de esta familia que lo abrigó y que lo acogió durante un tiempo. Que Exactamente. somos puente, ¿no? Entonces me parece que eso a su vez nos anima como sociedad, como pretendos adoptantes, y va a animar cada vez más a los juzgados que todavía están como en proceso, ¿no? De incluir estas dos partes y que no haya un corte abrupto, ¿no? Exacto. Sí. Y que seamos más familias después de acogida, porque también le cambiamos la realidad a ese niño durante ese tiempo, ¿no? Entonces muchas veces es el miedo, bueno, pero el cariño va a estar, y la huella que dejaste es tan valiosa que es tanto lo que te va a devolver que realmente no cabe en palabras, ¿no? Sí. Sí. Y si después tenés una mamá como Marian, que encima te manda fotos como de ese tesoro a lo largo de tu vida, digo, ¿valió la pena o no valió la pena? Dejaste una huella, sembraste una semillita para un mundo mejor, ¿no? Y para un niño que le cambiaste esa calidad
porque por supuesto que va a tener, no es que los hogares no, pero va a tener una atención mucho más personalizada, este apego Claro. que hablaba Natalia, ¿no? De este adulto que va a estar más disponible, y va a estar más disponible porque tenés un bebé en tránsito. Sí, tenés En un uno y no hogar no nos dan 15, las obviamente, manos sí. para Mm. atender, entonces el cuidado y la atención tiene otra calidad. Exacto. Entonces digo, también animemos Sí, como si uno sociedad. tuviera conciencia de lo que uno como familia puede hacer ahí en el acogimiento familiar, yo creo que es eh, a este punto, y no exagero, pero es salvar una vida, Total. ¿no? Y muchas veces es literal, literal, porque hay situaciones de salud, pero es eso. Entonces, si uno tuviera conciencia de eso, yo creo que, bueno, serían quizás mucho más las Pero familias, ¿no? para que haya más conciencia tiene que haber más información. Ujú. Porque a mí me pasa cuando cuento o de referentes emocionales, que por ahí no, lo llevas alguna vez, o vas al hogar, o le llevas un regalito alguna vez, o estás presente para una fecha especial, o a través de un mensaje. Ah, pero se puede, ah, pero existe, digo, sí, hay un montón de cosas en las cuales podemos formar partes Sí, más activas para cambiarle la realidad a esos niños. exacto. Sí. Es comprometerse, bueno, como con todo, ¿no? Tenemos que comprometernos, es así. Bueno, pero a veces la gente no se compromete porque no conoce, porque no tiene el tiempo a veces. Entonces, nada, animar a este compromiso, se nos va terminando Sí, la hora, nos pasamos, no hay sí, problema, se nos interrumpió, así que no sé si no se nos perdió la primera parte, pero bueno, siempre ahí se escucha, no sé de cuál de las dos, los niños, están eso llegando mis nenes del colegio, no sabía si se escuchaba o no hay no. problema Ahí porque eso están llegando. es vida, eso es ruido, eso habla de familia. Entonces, como cada una me parece que sería lindo dar un mensaje. Mi mensaje es, ojalá seamos más familias a través de la adopción. Realmente yo no sería quien soy si no fuese a través de mi historia y de nuestros 5 hijos, cada uno con su propia historia y su modo de haber llegado a nuestras vidas, que nos cambió la vida para siempre y nos enriquece y nos nutren y aprendemos de ellos todos los días, no sin desafíos, pero aprendamos a surfear los desafíos que forman parte de la vida y que en este aprender tejamos más redes y seamos una comunidad mejor. Qué lindo. Así que bueno, Nati y Marian, si quieren Sí, decir yo algunas similar, palabras. similar, yo creo que mis hijas son mis maestras, que con tan pocos añitos me han enseñado tantas cosas, ¿no? Tantas la- cosas que no había aprendido en mi vida. Y bueno, eso es algo, nada, creo que las volvería a elegir todos los días, a pesar, ¿no? Como siempre decimos, de esas complejidades o desafíos. Y bueno, y que se puede, ¿no? Que se puede, que se animen, que bueno, eso. Ay, Sí. me reemocionaron. Yo también dejar que, que los vínculos se construyen, que se puede, que es complejo, no es un camino rosa, también lo elegiría todos los días de mi vida, con los desafíos que tengo y los que van a venir, por supuesto, y que se puede, que busquen el que quiere estar o la familia, que busquen tribu, que busquen grupo, donde se encuentren cómodos, donde estén, que no se queden solos. Muchas, que se puede, ese sería, y que empezar a visibilizar lo que hiciste, Euge, el puente que hiciste, vendrán más cosas, colegios, chicos, o sea, todo lo que se pueda, pero hablar de la adopción como algo natural, Así es, sin tanto rollo. así es. Y siempre contar para sanar, ¿no? Y que cada historia es diferente, pero bueno, todas las familias a través de adopción, no, nos tejemos, ¿no? Redes y cuando empezamos el vínculo fluye con una naturalidad. Así que bueno, ojalá que seamos un granito en esta sociedad. Y me encantó la charla. Vamos a ser más vivos, vamos a hacer más ruidos en este mundo a través de la adopción. Cada vez somos más y esta comunidad va creciendo, así que feliz de formar parte. Serían un montón a las que tendríamos que nombrar, pero somos un montón detrás de nosotras tres. Hay otras familias a través de la adopción, profesionales, ONG, fundaciones, Red Argentina por Adopción. Así que creo que cuantos más seamos mejor, Sí, incluso a pesar de la diferencia que cada una pueda tener o desde el lugar que cada una tenga, estas diferencias nos enriquecen porque es Buscamos lo mismo, para los sí. niños, niñas y adolescentes. Así que si fuimos semillita para que alguien transmita este mensaje a un otro y llegue a alguna familia y seamos puente, digo, todo valió la pena.